Buenos días a todos, muchísimas gracias. Realmente es un placer estar aquí y particularmente en esta celebración del segundo año de INACAL, que a la vez arrastra pues toda una cantidad de años de soporte que tiene esta institución y que muchos de los que han estado trabajando de estos inicios pues están aquí presentes. Impactos de los estándares de la calidad. Sobre todo en la cadena alimentaria. Yo voy a referirme básicamente para eso, pues solamente como algo esquemático, pongo aquí una cadena. Sin embargo, esto esquemáticamente para ver que realmente hay una serie de eslabones, hay varias etapas que cuando hablamos de competitividad, pues tenemos que pensar cuál es el rol y cuál es el aporte que tiene que tener cada uno de estos eslabones. Y obviamente cuando hablamos de estándares, estamos hablando de acuerdos, estamos hablando de consensos que dan lineamientos estratégicos, pero que probablemente pueden estar desde un campo y un alcance que va más allá de una o dos etapas, pero también pueden estar muy bien focalizados en una sola etapa. Entonces, cuando hablamos de cuál puede ser el impacto o cómo está jugando ese rol esos estándares de calidad, pues tenemos que pensar que en esa serie de etapas. Y en esa serie de etapas, obviamente, bajo un análisis de esta naturaleza, con una visión un poco más sistémica, estaríamos pensando y analizando dónde realmente en este proceso puede ser tan necesario algunos lineamientos que sean de carácter común y repetido, basados en consenso, que nos resuelvan problemas. Entonces, en una visión de cadena, probablemente, si se parte de una visión de cadena, podemos analizar dónde sería importante la generación de esos estándares. Y en algunos casos, sin la visión de cadena, probablemente han estado surgiendo espontáneamente con la necesidad y ahora podríamos analizarlos cadena por cadena para ver cómo realmente estamos acoplando realmente todas las etapas para lograr esa gran competitividad. Hay que tener el punto de partida que cuando hablamos de competitividad de cadena no podemos estar hablando de competitividades individuales. No podríamos estar pensando en una competitividad, por ejemplo, a nivel de transporte, a nivel de una producción, si no tenemos realmente el ensamblaje a nivel de una producción primaria, por ejemplo. Sin embargo, hay que entender que no todo está basado en los estándares. Y esto lo conocen mucho mejor ustedes. A través de esas etapas y por la cantidad de organizaciones e instituciones que están absorbiendo alguna de las responsabilidades, vamos a encontrarnos, por un lado, con reglamentos. Frente a estos dos grandes, digamos así, espacios donde se establecen lineamientos estratégicos para una etapa de producción o su comercialización, pues tiene que haber mecanismos para asegurar que se cumplan. Y en esos mecanismos para asegurar que se cumplan, encontraremos, por ejemplo, todo el asunto de la certificación, la necesidad de una metrología, la necesidad de los ensayos para confirmar o en el momento de su control, en el momento de su vigilancia. Entonces, es lo que ustedes están denominando infraestructura de calidad. Entonces, hablar de las normas y sus impactos, obviamente tiene que hacernos pensar que las normas juegan un rol, pero ese rol lo tiene que completar con todo este conjunto de elementos para que precisamente logren cumplirse, pero además que haya mecanismos para evaluarlos, mecanismos para verificarlos, dependiendo en qué etapa. Entonces, con la seguridad de que una competitividad se va a dar por los aportes y el ensamblaje que dé cada uno de estos organizaciones e instituciones que se mezclan, podríamos hablar de un tema clave. Y el tema clave está, si buscamos realmente una competitividad global, en la necesidad de una interacción entre cada una de estas organizaciones. O sea, la institución que genera las normas, la institución que genera los reglamentos, la institución que tiene que ver con el asunto de la certificación, con los ensayos y la metodología. Si no hay una sinergia
y no hay una interacción garantizada entre todas estas organizaciones, solamente vamos a poder lograr los puntitos de competitividad. Y probablemente, obviamente, si no existen las políticas que estaba mencionando Rosario cuando me anticipó, realmente no estaríamos construyendo un modelo de desarrollo. Aquí la apuesta es decir, ok, sí, estaban naciendo nuestros estándares, están siendo requeridos por nuestros reguladores, estamos construyendo toda esta estructura de la calidad, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde está la apuesta realmente de este país? Costa Rica, por ejemplo, si su apuesta es ser un país carbono neutral a XX años, entonces esa apuesta va a tener que concentrar sus estándares, sus regulaciones, su mecanismo de evaluación, etcétera, hacia el tema del carbono neutral, hacia el tema de la adaptación, hacia el tema del cambio climático, al tema de la mitigación. Pero en el país, ¿dónde está la apuesta? ¿Dónde están las grandes apuestas? ¿Hacia dónde nos orientamos? Estamos hablando de un país con calidad, los desafíos al 2021. Pero que se engrana ¿a qué? Que se ensambla ¿a qué? ¿A qué modelo de desarrollo que busca el país? Obviamente, eso también nos hace pensar que no todas las etapas están, digamos, completamente fortalecidas, sus diferencias de fortalezas y debilidades son notables seguramente. Podemos haber alcanzado un trabajo de normalización muy grande a nivel del proceso, a nivel de la obtención de los productos finales, con una medida y de repente con un interés marcado por un sector productor, un sector procesador, y puede estar presente los reguladores con un interés. Si es un país que está cargado de importaciones, seguramente le va a poner un peso especial a todo el tema del control de las importaciones. Si es un país netamente exportador, le va a cargar sus presiones y esas orientaciones de consenso hacia ese trabajo exportador. Y si es un país que le da una apuesta a su consumidor interno, obviamente va a tener que regionalizar, va a tener que trabajar y una estandarización y asegurar su cumplimiento para un consumo interno. Pero en eso significa que trabajar hacia la competitividad tiene que haber un reconocimiento de que hay una serie de fortalezas y debilidades por cada etapa. Y ahí tiene que jugar y va a ser un aporte tremendo el hecho de que se generen y se construyan esos estándares de calidad. Pero como ya vimos que un aspecto clave es la articulación de las diferentes organizaciones, pues este aspecto clave nos invita a decir y generación de sinergias, generación de complementariedad. Y aquí también se abren nuevos roles a los actores. Esos nuevos roles no quiere decir que ahora dejamos las funciones anteriores. Los nuevos roles es de que no puede haber una competitividad a nivel individual de un procesador si no hay una competitividad de las otras etapas que constituyen una cadena. Solo así vamos a poder lograr un éxito global y una competitividad de cadena alimentaria. Los estándares y los impactos. Yo voy a referirme para irme y utilizar lo que me queda del tiempo a contarles un caso. Por ejemplo, vamos a ver aquí un retrato de los diferentes, digamos, líderes, productores y procesadores, y hablo también de productores, de toda la producción láctea de Centroamérica. Solo les puse esto como un retrato. Cuando se reúnen en el 2010, y no solamente los líderes a nivel de una Federación Centroamericana del sector lácteo, sino también los procesadores, los más grandes procesadores, sentados para analizar ya con una base de información, de todo un diagnóstico y un recorrido por todos los países centroamericanos, estamos hablando de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, inclusive todavía en ese entonces Panamá, en la búsqueda y en el análisis de cómo está la cadena del sector lácteo. Y de la perspectiva de calidad, ellos reconocieron 2009 y 2010 que estaban viendo que efectivamente había un crecimiento sostenido, pero amenazado. Amenazado por una industria láctea heterogénea, por digamos, costos en evaluación de la conformidad. ¿Por qué?
qué había, cómo estaba repercutiendo en el comercio. Porque adicionalmente analizaron y habían encontrado que sus normas y en algunos casos sus reglamentos de todo el aspecto lácteo estaban incompletos, estaban desactualizados y finalmente pues había una diferencia marcada uno de otro. ¿Cómo comercializar? ¿Cómo hacer un comercio interregional para si un productor de Nicaragua tenía que producir de acuerdo a la calidad exigida de Costa Rica o producir de acuerdo a la calidad de lo que le pedía Guatemala, etcétera? Entonces, repercusiones en el comercio, pero además también importaciones con poco control. Hay un dicho muy fuerte en Centroamérica, y ellos llegaron a la conclusión, tenemos que apostar para esta cadena a que Centroamérica no sea más el basurero del mundo. Entonces, ante eso, ellos apostaron por trabajar y buscar los mecanismos, estándares o reglamentación. Y el mejor mecanismo para esa problemática fue el que ellos pudieran pensar en el consumidor. Porque cuando hablamos de cadena, quedaba al fondo ese consumidor. ¿Cómo le llegamos también al consumidor? ¿Cómo hacemos que ese consumidor, con un norte sumamente cerca de toda esa producción que va a venir de Estados Unidos y que por el asunto de la globalización del comercio, en pocos años se nos acaba todo el asunto de los aranceles y vamos a estar totalmente desgravados y cómo vamos a competir ante eso? Entonces, existe en Centroamérica un sistema de integración centroamericana. ¿Eso qué quiere decir? Que si llegan a un nivel de negociaciones, si establecen una reglamentación regional basada en normas, obviamente, ya sea internacionales e incluso nacionales, se forma vinculante, algo así como existe aquí para la comunidad andina. Pero cuando se hace vinculante, no necesita ni siquiera pasar por una asamblea legislativa en su país. Si se aprueba esto en un consejo y una ronda de negociaciones, ese es el reglamento y es vinculante y lo tienen que cumplir todos los países. Pero si además un producto cualquiera de cualquier país, peruano, colombiano, llegara a tener un registro sanitario para ingresar, por ejemplo, a Guatemala, automáticamente ese registro sanitario es reconocido por los otros países. Entonces, ese es el peso que tiene en trabajar en normalización o reglamentación. Entonces, solo para darles un ejemplo, cuando se construye un reglamento regional de esta característica centroamericano, miren ustedes el rol que cumplen los organismos de normalización de los países, el peso que tienen y la sinergia que sí o sí tiene que hacer los normalizadores con los reguladores. Ahí les hablo de esa necesidad y de esa sinergia. Así son los mecanismos de cómo se llega a trabajar y el peso que se le dio a la información del producto. No voy a hablarles ahora de todos los elementos característicos de una norma o de una reglamentación, pero el juego y la sinergia y la articulación que hacen terminan finalmente asegurando el tema de la información del producto. Porque se comprende que si vemos, por ejemplo, en el supermercado, productos que a un consumidor que no necesariamente se va a poner a leer e indagar del contenido de estos productos, lo vamos a encontrar todos similares. Y va a llegar un momento que el único elemento en la decisión de compra va a ser el precio. Sin embargo, detrás de esto puede haber diferentes orígenes y por tanto es importante la información que se acompaña. Y los estudios también nos están indicando. Si cada vez hay más flujo de comercio, si cada vez se trabaja mucho más con el tema alimentación, todo el asunto del suministro de alimentos, ya hay preocupación importante en el tema de la confusión o el tema del fraude. Porque finalmente, en una confusión, en una interpretación equivocada de lo que tiene un producto, por ejemplo, hacia el consumidor en su decisión de compra, ¿quién lo va a pagar? La confusión finalmente y esos costos es asumido por el consumidor. Entonces, obviamente, esto implica, y ahora los lecheros, como los llamo, se están concentrando ahora a trabajar con los organismos de protección del consumidor, las instancias de cada país. Esto significa, obviamente, mucha difusión,
Mucha capacitación desde el 2010, 2011, 2012. Estas son fotos de diferentes años en diferentes países, reguladores, consumidores, asociaciones de consumidores, para interpretar, porque normalización nos da una herramienta valiosa cuando nos dicen, aquí está el lenguaje común y la tarea del entendimiento común. ¿Cómo voy a entender? ¿Cómo vamos a interpretarlo todos de una misma forma? Si este producto, por ejemplo, nos dice que nos trae tal ingrediente, ¿hasta qué punto tiene que ser retratado en la imagen? Si no solamente quedarse en la lista de ingredientes. Entonces, estos son los elementos a través de, y obviamente, difusión, entrenamiento, capacitación. Y como en todo servicio, digamos, en los servicios, en todo el Estado, por los cambios de administración se puede sufrir también, y hay algunos países bastante estables como Costa Rica y otros países donde lamentablemente existe una alta rotación. Y esto significa que la capacitación no se puede quedar solamente en un año, sino tiene que haber un entrenamiento continuo para asegurar la comprensión de los reguladores aun cuando los estén cambiando de sus posiciones. ¿Qué es lo que está trayendo? Además de los beneficios que ustedes conocen, favorece también control y vigilancia, porque ya los reguladores, a través de normas ya adoptadas, que incluso se convierten en vinculantes, todos pueden, de una manera armonizada, establecer los mecanismos de control. Ahora se está ingresando mucho en Centroamérica hacia la vigilancia en el mercado, porque si los productos se están aceptando con un registro sanitario, que no necesariamente significa una visita en origen y constatar que efectivamente se estén procesando de tal manera, entonces la vigilancia del mercado a través de muestreos adecuados, evaluación de la conformidad, ensayos que correspondan, acreditaciones que correspondan a esos ensayos, se está visibilizando y se está dando cuenta efectivamente que está entrando en el mercado. Y se están tomando decisiones incluso hacia atrás. Por ejemplo, es ese consejo directivo de la Federación Centroamericana del Sector Lácteo en junio en El Salvador, tomando decisiones de un plan que obviamente va hacia muchos más años adelante, pero habiendo superado requerimientos iniciales de normalización, de reglamentación, ahora una apuesta de un trabajo con los consumidores, una apuesta también de incorporar los asuntos más relevantes de todo el tema del cambio climático a nivel de la ganadería. Porque no puedo llegar a este tipo de productos maravillosamente en términos de calidad si no les aseguro, por ejemplo, cumplir el tema de los residuos medicamentos veterinarios. Y entonces, ¿qué significa? Que en ese análisis de la cadena nos falta trabajar todavía con la parte de producción primaria. Entonces, esto es el mecanismo de retroalimentación que se da. Y ellos entienden claramente que la apuesta está dando resultados, que se está logrando esa competitividad y lo consideran estratégico para el desarrollo integral del sector lácteo a nivel. Y curiosamente acá ya no solo están estos 5 países con los que empezaron, sino ya se incorporó Panamá. Quiere decir que Panamá está haciendo más vigilancia en el mercado y aun cuando una autoridad, por alguna equivocación o error, hayan dejado pasar un producto, tenga la circulación libre para hacer el comercio, ya hay vigilancia en los supermercados. Interesante, Panamá. Recientemente acaban de aprobar una resolución donde ya se les está requiriendo a los supermercados que para evitar esa confusión, esa interpretación equivocada de un consumidor respecto a un producto que es lácteo y otro que no es lácteo, simplemente que se mantengan en góndolas diferentes. Y porque miren, en términos lecheros, la norma de cualquier país que esté basado en una norma internacional como es la del Códex Alimentarios, dice claramente, términos lecheros, lo que nos está diciendo es ni siquiera el uso de esos términos lecheros, no solamente en la etiqueta de producto, sino también en las guías, en el material publicitario, en los carritos que pueden ir diciendo qué es lo que es ese producto. Es tan poderoso. Entonces, creo que Perú tiene un asunto
una ley en materia de protección del consumidor que tienen que explotarlo, que es poderoso, que va más allá en la vinculación que les da y en el uso y en el poder que pueden tener las normas técnicas peruanas. Solo para finalizar, competitividad tiene que tener un entorno favorable. Ese entorno favorable son ese sistema de normas, el sistema de valores que van a moldear o que buscan moldear y que deben moldear la conducta, la actuación de cada uno de los actores en la cadena alimentaria. Porque eso es lo que va a hacer, va a moldearlos. Pero adicionalmente el tema de políticas públicas. Y ahí se encierra todo el tema de la infraestructura de calidad. Porque de lo contrario, nuestras normas van a quedar muy lindas, estrenando y llenando nuestras bibliotecas. Necesitamos los mecanismos para hacerlos implementar, para que realmente den los resultados por los cuales todos los actores que estaban involucrados se sentaron y hicieron acuerdos. En un país, y para terminar, si nosotros no tenemos acuerdos, no vamos a tener paz. Y este es un eslogan que en algún momento la ISO lo mencionó en una celebración anual. Necesitamos normas para crear paz. Solo con paz puede haber prosperidad y una prosperidad duradera. Y ese es el gran aporte que está dando realmente la normalización y el trabajo de los estándares para el impacto en la calidad. Bueno, muchas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.